Buenos días, noctámbulos. Hoy me gustaría hablar de un tema sobre unos grupos, grupúsculos, como queráis llamarlos, que están operando ahí fuera mientras el mundo gira, mientras las cosas pasan y nosotros no solemos darnos cuenta de ello. Las sectas. En un contexto social de recién estrenada libertad religiosa en España, y mientras en el mundo entero persistía aún el interés por el orientalismo y subsistía el sueño del hipismo todavía, se instalaron en España toda una serie de sectas importadas de otros países o de matriz nacional. Estamos hablando de las principales sectas consideradas como destructivas en España. Los jóvenes españoles entre 16 y 28 años eran los que se sentían con mayor fuerza esa atracción por las sectas, llamadas también religiones juveniles. El 45% declaró haber conocido alguna de ellas personalmente y el 23% las juzga incluso positivamente. Pero los que las abandonan acaban siendo los más críticos. Las sectas crecen hoy en España a un ritmo mayor que en otros países europeos. Esto se debe a la crisis, al cambio generacional, cambio de pensamiento. La burocratización de las religiones oficiales y la atracción y curiosidad por los temas esotéricos, por la astrología, la mística, el deseo de socialización, esto es lo que empuja a los jóvenes, sobre todo a los más conflictivos, hacia esa atracción fatal de las sectas. Etimológicamente hablando, la palabra secta no implica ningún valor negativo como tal, sin embargo se le da en la opinión de la calle. De ahí que muchos prefieran, empezando por el Parlamento Europeo y el mismo Vaticano, llamarles nuevos movimientos religiosos o bien religiones juveniles, a la vez que se distingue entre secta positiva y secta destructiva. Esto ha sido motivo de controversia desde hace muchísimos años. Recordemos aquellos juicios que hubo, por ejemplo, por los niños de Dios, Dharma, la secta Zeis, Edelweiss, pues una serie de sectas que acarrearon numerosas denuncias, hubo juicios mediáticos. Entonces empezó un poco a vislumbrar o intentar acercarse a ese término de secta destructiva que es bastante difícil de precisar, ya que estaríamos entrando muchas veces, como tal y como dicen los políticos que intentaron regular esto, estaríamos entrando en lo que es la libertad personal de cada individuo, y esto, claro, chocaría con los derechos fundamentales constitucionales de cada persona. Hay que destacar el observatorio que se hizo, el Observatorio Nacional de la Secta, para el estudio de las sectas, y aquí hay que resaltar un nombre muy importante como es el de Pilar Salarrullana, que fue la impulsora de este observatorio, de este estudio, y que la pobre mujer pues recibió numerosas amenazas, se dejó la piel haciéndolo y es pues eso, el máximo exponente del estudio de sectas en España. Basta recordar que muchas de las órdenes y congregaciones religiosas hoy bendecidas por el Vaticano habían sido en sus orígenes excomulgadas, incluso hasta perseguidas por la Iglesia, empezando por ejemplo por el franciscanismo del pobrecillo Asís, probablemente que fue un secuaz del sufismo, antes de que el Vaticano le obligara a entrar por el aro, por poner algún ejemplo. Se podría caer en la paradoja de quienes colocan entre las sectas destructivas a organizaciones como Opus Dei, incluso a la misma Iglesia Católica, acusados por algunos de destruir psicológicamente a sus secuaces por medio de un lavado de cerebro, o de abuso de menores, como ha ocurrido en la Iglesia Católica norteamericana en algunos casos. No vamos a entrar en el tema de la Iglesia Católica ni del Opus Dei. Nosotros lo que vamos a hablar, y por eso vamos a poner este vídeo, es sobre las sectas destructivas en España. Los métodos de las sectas, tanto positivas como las destructivas, los métodos de reclutamiento suelen ser muy similares. Seminarios terapéuticos, sesiones de sanación, reuniones de meditación, cuestionarios de personalidad, invitación a conferencias sobre temas esotéricos. Esto es muy importante porque el tema esotérico está captando muchas personas y no nos damos tampoco cuenta. ¿Qué más? Así que me acuerde, temas esotéricos, como hemos dicho, visitas domiciliarias a pacientes que están impedidos, campus universitarios, ofertas para resolver problemas de alcoholismo, drogadicción, juego. Sí, en terapia también se intenta captar para sectas. Una vez que alguien se interesa por estas sectas, se pone en juego toda una serie de mecanismos de captación pura y dura, tal y como hacen los grupos islámicos. Primero te hacen ver, como dicen exadeptos, y lo cuentan en sus testimonios. Primero te crean problemas con tu familia, porque claro, te tienen que desvincular de ese nexo de unión con con tus iguales, con tu familia, con tu núcleo. Después te dicen que allí te van a acoger.
claro, ¿para qué los quieres a ellos? Ellos no te comprenden, nosotros sí, o sea, se refieren con esto a la familia, a los amigos, la pareja, el novio, el marido. Ellos dicen ofrecer la salvación, la amistad, un todo, y una vez que se ha caído en esta red, se le empieza a aislar del mundo, a controlarle la correspondencia, a suprimirle todo tipo de información que no sea el de la secta puramente dicha. Todo lo bueno está dentro de la secta y todo lo malo está fuera. El mundo de fuera es absolutamente pérfido, maligno y malvado para la persona. Y si intentas escapar, ahí comienzan amenazas, castigos corporales y en casos extremos hasta aniquilación física. Es que es exactamente igual que los métodos de captación del ISIS. Este tipo de grupos suele tener este esquema clásico de captación destructiva. Bueno, vamos también a repasar un poco, a hacer un inventario, por así decirlo, de los principales grupos, de los que fueron más sonados en España, como por ejemplo los Testigos de Jehová, aunque me van a poner verde por decirlo, a mí desde luego me parece una secta destructiva, esto es una opinión personal y ahí habría que matizarlo. Los mormones, la secta Moon, acordarnos de la secta Moon o Iglesia de la Unificación o Liga Anticomunista Mundial, cuyo fundador nació en Corea en 1920, es una de las más fuertes y poderosas económicamente hablando, su sede central está en Estados Unidos y bueno, pues en España empezó a intentar ser legalizada en 1974, no lo consiguió, está oficialmente prohibida en varios países como Alemania e Israel y cuenta con muchos millones de adeptos en 120 naciones. Y bueno, ellos se inspiran en un libro supuestamente dictado por Dios al fundador Moon en 1957, en fin, o sea, para echarse a llorar, vamos. Luego está la cienciología, que no la voy a... Como me van a poner verde también, pues tampoco lo voy a tocar. Luego están los niños de Dios, de la cual yo soy especialista porque llevo bastante tiempo con este tema para el tema de una tesis. Que por cierto, el año pasado, a eso por noviembre, creo recordar, se ha publicado la primera tesis de sectas en España. Y me gustaría buscaros de quién. Sí, aquí estoy viendo la noticia. Se presenta en Madrid la primera tesis en Derecho Penal sobre sectas. Efectivamente, esto es muy importante porque este documento estaría muy bien revisarlo. Lo he estado mirando, lo que pasa que está a la venta. Y bueno, pues es de un doctor en Derecho. Aquí, a ver si os lo puedo leer. A ver... Pues no encuentro ahora mismo el nombre. Él trabaja en un despacho de abogados. Sí, ahora me acuerdo, el doctor Bardavío, Carlos Bardavío. Y bueno, es un abogado penalista que se dedica precisamente a la defensa en España y América Latina de afectados, asociaciones y confesiones religiosas pues en materia de sectas y demás. Y la verdad es que este señor, bueno, este chico, porque no lo veo yo tampoco muy mayor, por lo menos por apariencia, ha dedicado más de 10 años de trabajo a este estudio. Y la verdad es que me encantaría revisarlo porque él se centra en el delito de la persuasión coercitiva, cosa que me parece, la verdad, que muy interesante. Entonces, bueno, estábamos hablando de los niños de Dios, que está considerada como una de las más peligrosas del mundo. Está presente en 72 países y bueno, pues se trata de un grupo que vive en comunidad y sus miembros son acusados de incitación a la prostitución y abuso sexual de menores, entre otras cosas. Pero en el único, lo que resulta increíble es que en uno de los juicios realizados en Barcelona, me acuerdo de 1990, por ahí quiero recordar, están las sentencias, pues todos fueron absueltos. Es que claro, este tema de sectas pues es bastante difícil de demostrar y además es que esta secta en concreto es bastante trashumante. En cuanto ven cualquier tipo de problema, ellos lo que hacen es que huyen, se van a otros países, entonces en aquel momento era bastante difícil pues capturarlos. El líder, David Berg, considerado Moisés David, era su apodo, Moisés David o Mo, escribía pues sus como las directrices de la secta en lo que él llamaba las denominadas cartas de Mo, que son para verlas. Yo tengo la grandísima suerte que he podido conseguir, hace años ya, conseguí un ejemplar de uno de esos libros que daban, además en español, que es muy raro, era cuando ellos se instalaron en Canarias. Daba directrices precisas a lo que tenían que hacer los Flirty Fishy. Eran las mujeres de la secta, para resumir un poco, que
Les decían que el sexo era el amor de Dios y la palabra de Dios y tenían que captar adeptos mediante el sexo. Entonces las soltaban por discotecas de la zona, bares y demás, y ellas lo que tenían que hacer era ligar con hombres, acostarse con ellos, recibir donaciones, eso en mi pueblo se llama prostitución, y bueno, pues captarlos para meterlos dentro de los niños de Dios. Entonces, bueno, el Moisés David que tenía un grave problema con el sexo y con la pedofilia, porque no es normal sus cartas, pues lo que hacía era una especie de directrices de cómo tenían, pero directrices sexuales me refiero, o sea, cómo tenían que hacerlo bien el sexo, en este caso, técnicas en las que no voy a entrar porque me resulta asqueroso, para captar a estas personas. Y luego aparte se escribieron varios libros como el True Comics o la historia de Davidito. Davidito era un hijastro que él tenía y que estuvieron abusando de él desde que nació prácticamente. Entonces se hicieron varios libros con fotos y demás donde se ve claramente que de ese niño están abusando, incluso le ponen con otros menores y bueno, pues esto, por eso esta secta es tan peligrosa, tan destructiva y encima le dio por eso, por el tema de los niños y bueno, hubo numerosos juicios en España, lo que pasa que no llegaron tampoco a... Podéis consultarlo, vamos. Podéis entrar en la web de CENDOG, que es el Tribunal Supremo, y ahí se pueden consultar las sentencias, más que nada como objeto de estudio. Luego, pues nada, cabe reseñar los Hare Krishna, el Centro Esotérico de Investigación CEIS. Está presente en 70 países. Esto les va a encantar a los seguidores de Alcácer que lo mencione. Ellos saben por qué, a buen entendedor. La meditación trascendental, Nueva Acrópolis. También haremos una reseña. Y bueno, hay numerosos centros de Nueva Acrópolis en España. Él está considerado como un movimiento neofascista, más que como un movimiento religioso. Nace en Argentina en 1957 y bueno, ese también conviene revisarlo. Luego está la Nueva Era o la Era de Acuario y bueno, la secta Dharma, como hemos dicho, Edelweiss, y es que hay numerosas. Así que bueno, sin más, os voy a dejar con este interesantísimo programa. A mí me encantó verlo, por eso os lo pongo. Bueno, Chentéame otra vez es el programa y hace un repaso con distintos profesionales que hablan de las sectas. Cabe recalcar que me encanta la participación de Pepe Rodríguez, es un experto maravilloso en sectas, tiene unos libros muy interesantes y recomiendo a todo el mundo. Es una pena que Pilar Salarrullana no haya podido participar en este programa porque falleció, sale su hija. También recomiendo sus libros porque son un trabajo que desde hace años se lo han currado un montón hablando así, hablando en plata. Está también Juan Rada hablando en el programa, en fin, hay una serie de profesionales que yo creo que os va a gustar y que más adelante pues haremos más repaso de sectas, entraremos directamente en los niños de Dios, pondré fotos de los libros que tengo de Moisés David originales para que se puedan ver y bueno, ya os digo que me estoy dedicando a eso. Hasta que lo publiquemos vamos a pasar tiempo porque por lo menos un año, que sabéis que estas cosas van despacio, llevamos ya años en esto y bueno, pues sin más deciros que muchas gracias a los nuevos integrantes del canal, muchas gracias a todos por los comentarios y bueno, pues que aquí seguimos, el equipo de Mundo Criminológico y que estamos dispuestos a lo que queráis, darnos ideas para publicar, para hacer artículos y también deciros que dentro de poco vamos a meter también comentarios, reseñas, opiniones de libros y películas de terror, porque aquí nos encanta también el terror y si está relacionado con crímenes muchísimo mejor. Así que bueno, pues sin más os dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis y un abrazo para todos. Estas imágenes pertenecen a uno de los hechos más escalofriantes que han ocurrido en los últimos años. Casi todos murieron envenenados. Cuando sucede la masacre del templo del pueblo de Jim Jones es cuando la gente parece que se entera que hay algo que llamamos sectas, que no se entendía muy bien. En los años 80 yo creo que lo fundamental es que estábamos saliendo de una dictadura política, militar y religiosa. Permitía una apertura amplia a doctrinas muy diversas, ¿no? Algunos hasta tuvieron el acto sexual con adultos a las edades de 3, 4 años. Dice que ha mantenido con usted coito anal.
Está bastante claro que hay temas que provocan verdadero sarpullido. Jamás he inducido a la prostitución. Te anunciamos un programa sobre sectas y recibimos amenazas. El estudio de las sectas no es ni más ni menos que la mejor vía posible para entender la fragilidad humana. Porque cuando hay inseguridad personal, se buscan seguridades artificiales. Ganas la voluntad de la otra persona, le tienes para todo, a las relaciones afectivos sexuales, para conseguir dinero, incluso para que dejes su vida en tus manos. De pronto llegaba la libertad religiosa. ¿Cuántas asociaciones religiosas tiene usted inscritas en su registro? La contestación fue 40.000. Tienden a tener un caldo de cultivo ahí de gente desesperada, que en nuestra sociedad hay mucha. Cuando la persona entra, si él protesta, le dicen tranquilo, cuando tengas más conocimiento ya lo entenderás. El Templo del Pueblo, según los entendidos, es una extraña secta que mezcla el protestantismo con ideas de lucha racial, resurrección de los muertos, espiritismo e incluso algún elemento marxista. Parece que las cosas más duras en sectas han pasado en Estados Unidos. El caso de Guyana, el caso de Jim Jones, que era el nombre del líder del Templo del Pueblo, que se llamaba el grupo, es paradigmático, ¿no? Era un pastor protestante, tenía su comunidad en San Francisco. Llegó un momento en que se sintió de alguna manera amenazado por su entorno, propuso a la comunidad irse hacia un lugar selvático de la Guyana, ¿no? Y le siguieron pues, centenares de personas, ¿no? Evidentemente allá, en un entorno mucho más aislado del mundo, su capacidad de influir, que era un líder carismático, fue mayor, ¿no? Todo empezó cuando una comisión de investigación, formada por el senador norteamericano Ryan y varios periodistas, llegaron hasta la comuna. El objeto del viaje era descubrir la certeza de ciertas acusaciones contra Jones que le tildaban de malos tratos, violencia, fraude, extorsión y, sobre todo, de retener a la fuerza a muchos fieles que deseaban abandonar la comuna. Lo recibieron muy bien, parecía que no iba a pasar nada, pero cuando se iban ya para el aeropuerto, con algunos ya de los, vamos a decir, arrepentidos, que abandonaban al líder allá en Jonestown, pues claro, el líder no lo aceptó. ¿Qué puedo hacer con los periodistas mentirosos? Váyanse. Déjennos, no nos molesten. Si se van no habrá ningún problema. Ustedes vienen aquí a todas horas. No sé qué pretenden. A algunas personas les gusta la publicidad, pero a mí no. Prepararon todo, evidentemente, para que se llevara la mejor impresión del mundo, pero aún así hubo algunos adeptos que querían irse en ese momento. Con ellos iban varios fieles que abandonaban la comuna. Delante del avión murieron 5 norteamericanos. Leo Ryan, senador demócrata, conocido por su lucha a favor de los derechos humanos, y 4 periodistas de medios informativos americanos. Los mataron y esa avioneta no despegó nunca, ¿no? Claro, a partir de ese fenómeno, de ese hecho, entonces ya tenía sentido toda su paranoia, ¿no? Su paranoia ahora sí, ahora van a venir por nosotros, ¿no? Entonces montó la última noche que había preparado, ¿no? Me escondí entre los arbustos, tenía miedo. Oí hablar por el altavoz de lo bonito que era la muerte. Todo iba quedando en silencio. Me iba alejando, entonces escuché la voz de Jim Jones, que decía, madre, madre, madre. Después todo quedó en silencio y escuché un disparo. Primero murieron los niños bebiendo un refresco en el que se había disuelto cianuro. Luego los adultos y por fin Jones, al que sus adeptos llamaban el Rey. Los que se negaban a morir eran tiroteados. Aquello fue una masacre en masa. La mayoría de la gente que murió allí fue asesinada. Y ha sucedido otras veces cuando tenemos un liderazgo paranoide en un grupo, cuando ese líder se siente perseguido y antes de perder el control del grupo prefiere eliminarlo. Si ganas la voluntad de la otra persona, le tienes para todo. Para las relaciones afectivos sexuales, para conseguir dinero y para todo lo que te dé la gana. Incluso para que dejes su vida en tus manos.
pues ahí persiste la duda, pero pudo ser eso, que unos murieran convencidos y otros, puede ser que la mayoría envenenados, ¿no? O sea, que fue un crimen de la mayor que ha ocurrido dentro del mundo tenebroso y oscurantista de las sectas. La gente, evidentemente, cuando está dentro de un grupo se cree que aquello es todo maravilloso, fenomenal y que lo que busca y encuentra es la felicidad y la salvación, pero nunca un final trágico como ese, ¿no? Los líderes suelen ser hombres, en su mayoría, personas con cierto carisma, con cierta capacidad para convencer, persuadir, seducir, con características a menudo narcisistas y megalómanas, es decir, que creen mucho en sus posibilidades y en sus capacidades para transformar la realidad, las cosas. Una visión delirante de la realidad, pero muy estructurada, de forma que parecen muy coherentes y que pueden elaborar un doctrinario que quizá desde fuera nos parece absurdo, pero desde dentro está muy currado y es muy coherente. Alguna característica de tipo paranoide, es decir, de enfrentarse al sistema, a la sociedad, porque es muy persuasivo, en general, convencer a la gente de que el mundo es una porquería, de que las cosas no funcionan, de que el sistema está agotado, de que hay que buscar otra cosa, ¿no? Era una época de una crisis de valores, también de una evolución, ¿cómo podríamos decir?, de una apertura a nuevos campos, ¿no?, a conocer lo desconocido. Estas ideas de religiones, de tradiciones, de costumbres, de hábitos del Oriente lejano, ¿no?, de China, de Japón, de la India. Entonces, había muchos seguidores de esto, ¿no? El pujante despliegue en el occidente de estos movimientos religiosos venidos del Oriente es fenómeno que desde hace tiempo está siendo estudiado por los sociólogos. El momento de su creciente expansión, preponderantemente entre la juventud, es además interesante. En los años 80 yo creo que lo fundamental es que estábamos saliendo de una dictadura política, militar y religiosa. Habíamos empezado la transición. Entonces había una búsqueda, ¿no?, un deseo claro de tiene que haber algo más, ¿no?, de buscar cómo se plasmaba esa libertad. Perfilada la nueva Constitución, el Estado dejará de ser patrimonio de ninguna de las iglesias presentes en la sociedad española. La España oficial habrá de ser pronto reflejo fiel de esa España real, profundamente liberal e incluso laica. De pronto llegaba la libertad religiosa y, según nos dijo el director general de Asuntos Religiosos en su comparecencia, cuando le preguntamos cuántas asociaciones religiosas tiene usted inscritas en su registro, la contestación fue 40.000. Llegan a tu casa, te paran por la calle, sonríen, te preguntan si eres feliz o si te gustaría que el mundo fuera de otra manera. Esta táctica, u otras parecidas, seducen a muchos incautos que suelen acabar al poco tiempo convertidos en miembros de una extraña organización que puede llamarse Nueva Acrópolis o Misión de la Luz Divina, por ejemplo. Hubo una gran eclosión de grupos de todo tipo, de gente que estaba buscando, pues eso, vidas alternativas, ideas alternativas, creencias alternativas, y algunos pues encontraron eso y les construyó mucho mejor, y otros encontraron unos pozos en los que se hundieron, se volvieron dependientes y tuvieron muchos problemas. Secta podíamos denominarlo a cualquier subgrupo religioso que rompe con la heterodoxia de un grupo mayor, ¿no? Pero una secta destructiva es aquel grupo totalitario, piramidal, que su fin es el poder y el dinero, que tiene la verdad absoluta y que exige a la persona toda su dedicación de tiempo y cuerpo. Utiliza estrategias de manipulación, coacción, control, abusivas, en definitiva, para persuadir a otro, para dominar a otra persona, con el objetivo de captarla para el grupo y someterla al grupo. Para mí eso es lo que define a una secta coercitiva, o sea, los métodos, nunca la doctrina.
La historia de los sucesos del Palmar de Troya, localidad sevillana situada a unos 50 kilómetros de la capital, comenzó el 30 de marzo de 1968, cuando 4 niñas afirmaron haber visto a la Virgen sobre un lentisco de la Alcaparrosa, finca enclavada a un tiro de piedra de El Palmar. Fue la llamada. Desde entonces, una corte de milagros, ávida y singular, ha visitado el Palmar de Troya, dejando su impronta de peregrinos de buena fe o de pícaros de la legua, que de todo hubo por aquellos campos del Señor. El Palmar de Troya, yo diría que es un monumento a la psiquiatría. Nace en los orígenes, en los años 60, con supuestas apariciones de la Virgen. Había un montón de videntes, a cual más desquiciado, hasta que llegó uno que vendió mejor el producto y que se apropió del lugar, y que era Clemente, un hombre con una historia deliciosa, larga de contar, pero que cualquier psiquiatra escribiría un par de tratados con su propia vida. Este hombre nació en Sevilla en 1946 y hasta los sucesos del Palmar de Troya era un hombre que llevaba una vida absolutamente gris. Y empieza a construir una comunidad a su alrededor. Él y algunos, él era el vidente, el que ponía la cara, el que hablaba con la Virgen, pero gente más inteligente a su alrededor, que empezó a montar la estructura administrativa y económica. Nada hacía imaginar que ese hombre, uno más de los muchos curiosos que acudieron por aquella época, iba a ser con el tiempo nada más y nada menos que protagonista de un cisma. Es un ejemplo de lo que era la secta en el sentido tradicional del término, que era un grupo que dentro de un grupo amplio defendía unas posiciones que el grupo amplio consideraba heterodoxas, y entonces cortaba. Sencillamente es salvar la Iglesia Católica Apostólica y Romana. El Palmar de Troya y esta orden, concretamente de los Caminos de la Santa Faz, tiene como misión continuar la Iglesia auténtica de Cristo. Pocos meses después, el flamante obispo Clemente sufriría un accidente desgraciado del que quedaría ciego. Los devotos del Palmar se volcaron en afecto y consideraciones hacia su obispo. Por favor, échense para allá porque... Reina de los cielos, tierna madre del Palmar. Muere Pablo VI, y entonces Clemente Domínguez, ni corto ni perezoso, dice que el nuevo papa es él, y se autoproclama papa de la Iglesia palmariana como Benedicto XVII. Era de extrema derecha, ¿no? O sea, él volvió al cristianismo más duro en cuanto a las misas en latín. A la Iglesia había que entrar perfectamente vestida de arriba a abajo, o sea, se había puesto extremista. Y empezaron a captar gente de la ultra derecha, ultrísimos católicos, de Argentina, muchos de Latinoamérica, pero también alemanes, holandeses, austríacos, gente con dinero que empezó a donar cantidades incomprensibles e ingentes de dinero para llegar a construir el Palmar de Troya con un coste de cientos de millones que nadie sabe muy bien de dónde salieron, pero que salieron, fueron donaciones. Todo eso creó pues un interés hacia su figura, ¿no? Ya la gente se empezó a acercar allá al Palmar porque vieron ya el gran templo que estaba montando, una especie de mini Vaticano, pero con mucho derroche de medios. Ya se montó una orden carmelitana de hombres y otra de mujeres. Venía mucha gente del extranjero, ingresaban en la orden y visitas de todos los lados. Ahí empieza todo una dinámica de locura absolutamente, donde la gente dentro tenía unas culpabilizaciones enormes, donde habían brotes psicóticos, donde había gente que se castraba para no caer en el pecado. Según tengo yo noticias, han acabado una cripta en la cual hay 130 nichos, no sé para qué serán. Si intentan hacer algo parecido a la de la Guayana, puede ser, pero vamos, no sabemos para qué serán esos nichos. Supongo que será para enterrarse ellos mismos algún día. El Palmar de Troya pues es una cosa que me ha impresionado muchísimo. Los estados de éxtasis, el fervor religioso que he visto en toda la gente es algo que me quedará una huella indudable. Generó pues una iglesia, una religión con sus curas, sus monjas, sus obispos, sus propiedades inmobiliarias que tenían y tienen muchas. Bien, el Palmar de Troya es algo, yo diría, muy castizo. Ya no lo podemos encontrar en Estados Unidos, ni en Alemania, ningún país serio. Pero sí lo encontramos en España.
Hemos invitado a Pepe Rodríguez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pepe Rodríguez es periodista, experto en temas de sectas desde el año 74. Cuando no habían, parece ser. Es un verdadero pionero en la investigación periodística. Yo empiezo a interesarme por las sectas en el año 72. Desaparece, entre comillas, una amiga de un amigo, pero que yo conocía bien, y 2 años después, en el 74, aparece y la vi muy rara. Había montado en su casa un templo y no entendía qué le pasaba. Y eso me apasionó porque el estudio de las sectas no es ni más ni menos que la mejor vía posible para entender nuestra propia fragilidad, la fragilidad humana. Vamos a entrar esta noche en un mundo muy difícil, muy complicado y que preocupa en muchos hogares. Un buen día, un muchacho que puede estar en estos momentos sentado a su lado, empieza a mostrarse extraño. Se va de casa y deja el menor rastro sin decir absolutamente nada. Es un adolescente cualquiera que ha tomado contacto con las sectas religiosas. Estos documentos son parte de la propaganda de captación y de instrucción de la secta Niños de Dios, una de las más peligrosas que existen. En nombre de la Biblia se convence a las prosélitas de la necesidad de repartir paz y amor al mundo entero. Sin demasiados problemas y tras quedar atrapadas bajo los efectos del control mental adecuado, las adeptas de los Niños de Dios ejercerán la prostitución de lujo para enriquecer las cuentas de sus mentores. Lo más destacado de Niños de Dios es que la estrategia, digamos, bandera para ellos era por el sexo hacia Dios, ¿no? Es decir, que era a través del flirteo y de la relación erótico-sexual captar a nuevos adeptos, ¿no? Y todas las publicaciones que el líder hacía y tal eran explícitamente inducidas a que las chicas, sobre todo, fueran, digamos, pececitas, como decían ellos, para captar a través del sexo a nuevos adeptos, ¿no? La secta fue fundada en California en los años 60 por David Berg, alias Moisés David, alias Mo, antiguo pastor protestante que inició su misión evangelizadora entre las comunidades hippies. Sin embargo, con el paso del tiempo, Moisés David se alejó de los textos sagrados para crear una doctrina propia, las llamadas cartas de Mo. Un hombre que tenía un perfil mitómano, un perfil narcisista, como buena parte de los fundadores de sectas, con un trastorno delirante y, por tanto, se convierte en una máquina de abusar, una máquina de manipular. Empezaron pequeñas comunidades, se fueron agrandando y se fueron extendiendo por todo el mundo en una dinámica que fue común a muchísimas sectas. La crítica principal de este grupo y fundamentada es porque defendían el amor libre. Lo que sí tenían claro era libertad sexual absoluta y permitían que 2 menores de 10 años o de 12 años mantuviesen relaciones sexuales. Algunos hasta tuvieron el acto sexual con adultos a las edades de 3, 4 años y era una cosa normal de compartir tu amor con los demás. Entonces, entre nosotros mantenemos relaciones promiscuas, todos con todos, ¿no? Y si es preciso, pues las voluntarias pueden salir pues a vender su cuerpo con otros, pero haciéndolo pues como un servicio a Dios. O sea, simplemente como un apostolado para conseguir limosnas para esta organización. Claro, al empezar a captar gente y abandonar sus hogares, esta organización de Niños de Dios, pues empezaron también las denuncias. La operación de la Policía Autonómica Catalana se ha llevado a cabo en 2 torres situadas en los municipios barceloneses de Castellar del Vallès y Collbató. Hasta el momento han sido detenidas 10 personas de distintas nacionalidades, miembros de la secta Niños de Dios, según fuentes policiales. 22 menores, entre los que se encuentran 2 bebés y que convivían con los adultos detenidos, han pasado a disposición del juzgado de menores. Algunos de los niños, hijos de seguidores de la secta, que han pasado a disposición del juzgado, habían sido separados de sus padres por los dirigentes del grupo. Viven, eso sí, en comunidad muy cerrada. Los niños, no sé ahora, no estaban escolarizados. Teníamos niños en edad escolar y que teníamos una profesora titulada y que ella era la que se encargaba de llevar la escuela de niños en edad escolar. Por tanto, por mucho que hagan escolarización en su casa, están generando chavales aislados de la sociedad. Y aunque solo sea por eso, eso ni es decente, ni es adecuado, ni debería ser permitido. Una de las estrategias que utilizaban yo creo que para aislar más a los adeptos era fomentar que se cambiaran de país, ¿no? Y que se mudaran por distintos países a través de sus
distintas fases, ¿no? Y eso los desconectaba más con la familia de origen. Mercedes ha sido protagonista en nuestro reportaje. Mercedes nos decía que no sabe nada de su hija, tal vez está en Sudamérica. ¿Usted no cree que en algún momento de lucidez su hija puede dar señales de vida? Es que es muy difícil que tengan un momento de lucidez. El grupo está muy encima, son muchos años machacándolas, el ambiente hace mucho, es muy difícil. En sus actos, los miembros de la secta exhibían vídeos como este, dirigido a un público infantil. Y entonces nosotros empezamos a luchar contra esto, pero llevaba 2 meses yendo con ellos y ya no hubo nada que hacer. Estuvimos trayéndola, llevándola al colegio, vigilándola, controlándola, se nos escapaba, se nos iba, se nos escapó de casa, hasta que cumplió los 18 años. Y el mismo día que cumplió los 18 años se marchó para clase y no volvió más. Ella trabajó muchísimo, estuvo muy pendiente de toda la vida de su hija, pero no logró atraerla nunca a su casa para poder hacer una rehabilitación. Un día hace 12 años llegó a casa enganchada al más inofensivo de los pósters. La lámina acabó por dominar la pared de su dormitorio. Otro día salió camino del colegio y ya no volvió. En su maleta itinerante solo se llevó aquel póster. Moisés David, el todopoderoso líder de Niños de Dios, la había captado para su familia del amor. ¿Cuántas personas desaparecen en España cada año en una secta religiosa? Cientos cada año. En su caso, un hijo suyo se fue a una secta religiosa. ¿Cuánto tiempo estuvo? 2 años y medio que fueron muy durísimos. Tuve un hijo que se metió en un grupo y era un hijo. Es inteligente, era bueno, y de repente cambió. Yo pensaba, ¿qué demonio pasa? ¿Qué hay? Y a partir de aquí, pues empezamos. Fuimos en el año 80 a un congreso en París y entonces vimos el gran pastel que se nos descubrió. Mientras España no legalice o no opte por algún camino, en España van a seguir creciendo y van a venir viniendo todas las que Europa se está sacando de encima. Y yo decidí coger las riendas de todo esto, absorbí todo lo que sabían, absolutamente todo, y a partir de aquí fundamos esta entidad. El Parlamento Europeo ha dado unas normas, Alemania, Francia han dictado también algunas sentencias. Esto obliga a los grupos sectarios a recluirse y a cambiar de situación. España todavía no ha hecho nada en este sentido, entonces aquí es un reino de taifas, aquí se instalan y aquí viven y aquí se legalizan y aquí hacen lo que quieren. Hare Krishna, cienciología, Guru Maharaji, meditación trascendental, Soja Yoga, todo es lo mismo, con distinto lenguaje, con distinta concepción, con distinta organización, pero todo es lo mismo. Encontrabas impotente. No había ningún juez que te apoyara, ninguna policía que te apoyara, hasta el cabo de mucho tiempo, que sí, que empezamos a conectar aquí con los Mossos de Escuadra, con la Policía Nacional. Cuando nosotros contábamos lo que pasaba, nos miraban con una cara de decir, pobre mujer, no sabe lo que dice, paciencia. Y no es paciencia, es grave. En junio de 1984, una orden judicial llevó a la Policía Autonómica hasta 11 locales que CEIS tenía repartidos por Barcelona. Cuando los agentes cruzaron este umbral, nadie podía llegar a sospechar el gran número de dificultades que conlleva la lucha legal contra las denominadas sectas destructivas. No se habían producido muchos casos de sectas en España y entonces mientras no se producen ciertos delitos, pues la justicia lógicamente no hace hincapié en ellos, ¿no? Y entonces era, pues podemos decir, pues una delincuencia nueva que se estaba implantando en España. La secta CEIS nace de un líder con un perfil claramente delirante, muy narcisista. Había sido condenado antes por maestro, por muchas cosas, y monta un grupo pseudoterapéutico al que empiezan a ir personas que tienen problemas emocionales y que buscan pues un amparo. Y finalmente, para liberar no sé cuántas cosas extrañas, se acaban prostituyendo todos con relaciones promiscuas. Señor Lapiedra, ¿qué es el Centro Esotérico de Investigaciones? El Centro Esotérico de Investigaciones como tal no existe. O sea, a nosotros siempre se nos ha dicho que somos una secta, que se nos llama la secta CEIS,
y eso es totalmente incierto. En principio no somos una secta. Ellos se anunciaban como psicólogos en los periódicos y el mismo teléfono que anunciaban como tratamiento de pareja y psicológico lo utilizaban también para anunciarse luego en contactos para prostitución, ¿no? O sea que el intrusismo y la prostitución iban muy ligados, ¿no? CEIS es un piso donde se imparte parapsicología. Entonces la estructura de CEIS como tal no existe. La estructura de CEIS en todo caso sería el que hay una señora recepcionista que atiende unas visitas, se le apunta unas visitas a un señor que quiere saber sobre su futuro, va, se tira las cartas y eso es la estructura de CEIS. Ante la gravedad de las sospechas, la Policía Autonómica Catalana decidió infiltrar un topo en la secta, el funcionario de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Antoni Tarrida. Tarrida pasó 6 meses en CEIS simulando ser un desesperado que acudía a las terapias como último recurso para rehacer su vida. Según el informe elaborado por Tarrida, todas las actividades y la doctrina de CEIS encaminaban al adepto de forma sutil hacia la prostitución. Con estas bolas, los dirigentes de la secta sorteaban periódicamente los emparejamientos homo y heterosexuales. Según Tarrida, con este acto se ponía en práctica la doctrina del grupo. El sexo es una necesidad fisiológica más y el amor de pareja es egoísmo. Si hay gente fuera en el exterior que por hacer prácticas sexuales, por tanto prácticas de amor universal, están dispuestas a pagar, pues ¿por qué no aprovechar esa oportunidad para cobrar de esos servicios haciendo prácticas de amor universal, ¿no? Y así justificaba la prostitución en el grupo, ¿no? Destacados miembros de CEIS regentan una docena de locales entre los que se encuentran 2 clubes de striptease masculino y en los que trabajan adeptos de la secta. Jamás he inducido a la prostitución y eso por supuesto está por comprobar y confío en que el juez sabrá hacer justicia, por supuesto. Yo he practicado pues el amor libre, por ejemplo. He tenido mis parejas, en la actualidad estoy casada y nada de ello lo relaciono con prostitución. El gurú de la secta CEIS, Vicente Lapiedra, resulta condenado a 7 años de prisión por proxenetismo, al igual que sus compañeros Ricardo Clavero, Manuel Gómez Cabero y José Luis Isern. También se les condena por intrusismo profesional con 3 años de prisión para Lapiedra y 2 años para cada uno de los restantes procesados. Para que se pueda intervenir judicialmente tienen que haber evidencias claras. Y aquí tenemos varios problemas. Primero, que la gente puede ser afectada o puede ser testigo y no tener ninguna evidencia. Y luego, investigar en el ámbito de las sectas tiene su complejidad, igual que investigar en el ámbito del terrorismo. Tenemos una excelente policía en España para investigar terrorismo y delitos complejos. En cambio, no ha sabido investigar las dinámicas de grupos equiparables, como son algunas sectas, y por tanto sus trabajos no llegaban a ninguna parte. Las denuncias de los familiares o afectados no tenían ningún tipo de evidencia y acababan archivadas. Contra la Iglesia de la Cienciología han sido formuladas diversas acusaciones, entre ellas estafa y explotación económica y laboral de los adeptos. Aquí, en el número 20 de la calle Montera, la secta dianética ha tenido durante años su sede central en Madrid a plena luz pública. Desde aquí se movían los hilos económicos de la organización y se orquestaban las campañas de lavado de cerebro para reclutar adeptos. Cienciología es un grupo curioso, es un grupo internacional, muy potente en todo el mundo y que en los años 80 fue un grupo perseguido y muy recriminado. Habían muchas denuncias, abusos económicos y una situación interna muy coaccionante. La llamada Iglesia Cienciológica, con sede para Europa en Copenhague, Dinamarca, y cuyas principales filiales en España son Dianética y Narconon, fue fundada en Estados Unidos hace 22 años por un presidiario relacionado con la droga, William Benítez, asociado con el médico estadounidense Ronald Hubbard. Una persona que había sido herida empieza a escribir en torno a su recuperación y empieza a mezclar conceptos psicoanalíticos con cosas más esotéricas y saca algún libro. Alguien le sigue, estaba en un entorno favorecedor de que fuera mediático, como era California, y genera una serie de seguidores que acaban montando un negocio, digamos, en torno a ciertas estrategias de mejora personal que dicen que les funcionan. Y a partir de ahí se multiplica el eco, los seguidores y van montando un negocio internacional fabuloso
y divinizando a esta persona y haciéndole altares y convirtiéndola en más cercano a Dios que al soldado que era en su momento. Prohibida en varios países europeos, la Iglesia Cienciológica ha visto prohibida su inscripción en España como asociación religiosa en 2 ocasiones, pero eso no le ha impedido funcionar bajo otras coberturas. Según los expertos policiales, Dianética y Narconon, dedicada a la primera a impartir cursos llamados de reestructuración mental y la segunda a la rehabilitación de drogadictos previo pago de fuertes sumas de dinero, tienen básicamente 2 objetivos. Primero, la explotación psicológica de los adeptos. Segundo, la explotación económica. Y la dependencia de la droga se cambia a menudo por la dependencia de la secta mediante ruptura con la familia y alienación del individuo. Te das cuenta de lo único que recibes a cambio es un lavado de cerebro y una programación que te imponen ellos, una programación psicológica, para que trabajes para ellos y para que, digamos, consigas sus finalidades. En la instrucción judicial se vio que podía haber un delito de estafa porque habían pagado cantidades importantes por servicios que no obtuvieron. En estos lugares, según algunos rehabilitados, tienen lugar milagros producidos en tan solo 3 meses a base de terapias con vitaminas, saunas y lecciones con especialistas que no están reconocidos oficialmente por ninguna instancia oficial, pero sí están formados en centros de Narconom. Puesto que aquí nadie está coaccionado, ni estamos aquí raptados, ni nada. Aquí estamos todos bajo nuestra propia voluntad y aparte estupendamente. ¿Me entiendes? Locos por acabar nuestro programa y seguir aquí, que es lo nuestro, y acabar lo antes posible y seguir afuera para luchar por nosotros y yo concretamente por mi familia. O sea, durante un tiempo, mientras estás programado, mientras estás dentro de la secta, parece que tengan una atención especial hacia ti, ¿no? O sea, como un mimo especial. Pero cuando se acaba tu dinero es cuando te das cuenta que no, que eso ya desaparece. Ahí se queda todo en una bruma, ¿no? En una nebulosa. Lo sorprendente es que hasta ahora Dianética y Narconon han venido funcionando en España con absoluta impunidad, hasta el punto de que este libro, La Biblia de Dianética, considerado por las asociaciones antisectas como altamente pernicioso, ha estado a la venta en toda España e incluso formó parte de la promoción mensual de importantes cadenas de establecimientos comerciales. Se hizo una acción judicial en el año 87, si no recuerdo mal. Fue una buena acción judicial, una buena investigación. La policía prosigue las investigaciones sobre responsables y colaboradores de la secta de la Cienciología, tras la detención ayer de 72 personas que participaban en un congreso. Todas las víctimas de la presunta estafa de que se acusaba a Cienciología les pagó dinero, les devolvió dinero, les indemnizó y, por tanto, se retiraron. Ellos me ofrecieron a mí $500.000 de pesetas para que yo retirara la denuncia. Yo se lo comenté a don Emilio y me dijo que no. Tras declarar ante el juez, 11 personas, entre ellas el número 1 de la secta, Herbert Jentsch, ingresaban en la cárcel, mientras algunos extranjeros eran expulsados de España. ¿Dónde está el dinero que nos habéis robado? ¿Y cómo nos habéis utilizado para el tráfico? ¡Sin vergüenza! Es el grupo más poderoso, más rico de los grupos totalitarios, que tiene más adeptos y que nos toma más el pelo y que tiene unas verdaderas fortunas y que nadie le dice nada y que en Madrid está delante del Congreso y que todo el mundo lo aplaude. A mí me denunciaron, pero no me ganaron. Constituida en el Congreso de los Diputados la primera comisión parlamentaria que estudiará la situación de las sectas religiosas en nuestro país. En estos momentos, unos 150.000 jóvenes están integrados en las cerca de 300 sectas implantadas en España. Nosotros, por supuesto, deseamos que todos los ciudadanos puedan asociarse libremente en torno a una idea religiosa o cultural, pero también que dentro de estas asociaciones los sujetos tengan la misma libertad para entrar, para permanecer o para salir si así lo desearan, y que en ningún momento sus personas se vean sometidas a ningún tipo de coacción. Los periodistas preguntaban en los pasillos del Congreso, bueno, señor presidente, ¿van a hacer la lista de sectas en España? Y yo les decía, hombre, es difícil que hagamos una lista de algo que no sabemos muy bien cómo definir. Éramos 9 diputados de los distintos grupos. Dije, bueno, pues podemos hacer un ejercicio, ya que el interés general está en ver si hacemos listado o no. Vamos a probar de hacer un listado. A ver, empiece usted, señor diputado. El señor diputado dijo un par de nombres. Yo apunté. El señor diputado dijo un par de nombres. Otro dijo un nombre. Hasta que alguien dijo un nombre que suscitó una extrañeza. Hombre, no va usted a decir que esto no es secta. Y entonces fue cuando yo dije, ven ustedes el problema que tenemos. Al quinto o sexto nombre ya hemos tenido una sospecha de que alguien se estaba pasando, calificando al grupo tal, un nombre que no voy a decir, por supuesto, como secta.
Por tanto, vamos a ser tranquilos y serenos y vamos a intentar hacer lo que es nuestro objetivo, que es estudiar. Esa comisión, ¿qué conclusiones sacó? ¿A qué punto llegó? Fue un trabajo amplio durante 10 meses aproximadamente y, por resumirlo en unas palabras, llegó a una primera conclusión de tipo teórico, según la cual en un régimen de libertades democráticas es imposible establecer ningún tipo de catálogo de sectas y mucho menos una ley de sectas. Las sectas se sitúan dentro del amplio campo de las libertades, muchas veces en su límite, y algunas veces traspasan ese límite. La Comisión Parlamentaria yo creo que hizo un buen trabajo y un gran trabajo, que era dar fe pública desde el sistema político de que existía un problema. En sus 16 medidas lo que proponía era eso, hay cosas a hacer y que cada uno haga su parte. Lo interesante de un sistema democrático y constitucional es que las libertades no son absolutas, sino que las libertades son máximas en equilibrio. Y por tanto, una libertad puede limitar a otra, y ahí hay siempre una tarea de interpretación constitucional muy delicada, ¿no? Juro por mi honor luchar y pertenecer a la Guardia de Hierro de Delhaize hasta mi muerte. El caso más mediático que ha habido de sectas en los 80 fue sin lugar a dudas Edelweiss. Ya la personalidad de su fundador pues era, vamos a decir, impactante, conocida. Eddie era un tipo atractivo, un tipo simpático, que tenía una estructura delirante y él se creía que quería proteger a los menores del mundo de los adultos. Pero claro, junto a ese delirio, que ya sería grave porque los aislaba, estaba el de promocionar relaciones homosexuales entre todos ellos y también por parte de adultos con menores. Esta era la parte no admisible. Yo entré con 12 años en Edelweiss. Y desde los 12 años, además en unas circunstancias familiares, que ahora mirándolo desde otra perspectiva, evidentemente veo que fueron favorecedoras para mi manipulación. Sin padre, Eduardo González Arenas se convirtió en un segundo padre para mí. La adolescencia, juventud, es clave. Porque la persona está buscando, ¿no? Está a la expectativa, está necesitando acogerse a una verdad, algo más sólido, ¿no? Darle certidumbre a su vida. Un día que estaba en un parque, alguien le abordó para invitarle a una aventura, formar parte de un grupo de montaña. En casa estaban encantados con aquellas acampadas de fin de semana que le convertían en un chico sano, alejado de peligros como la droga. Contactar con personas que dicen tener una sabiduría superior, todos esos factores de atracción lo hacen a la persona más interesada en el tema, ¿no? No podía entrar todo el mundo en el grupo. Por supuesto tenían que ser niños y de 12 a 13 años. Tampoco podían entrar negros, ni mujeres, ni feos, ni gordos. Decía eso, que iba a haber como una instrucción militar, donde todos iban a ser camaradas, donde iban a compartirlo todo y donde encima pues estaban condenados, afortunadamente, a un mundo mejor, porque él era el príncipe Alén, príncipe que procedía del planeta Nazar, un planeta que subsistiría cuando desapareciera la Tierra, cuyo fin era inminente y donde ellos podrían ser felices y vivir ya de por vida. ¿No es cierto que usted se ha presentado en alguna ocasión como un emisario del príncipe Alén? Jamás. Y además creo que ningún niño español se lo habría creído. A mí me ha obligado a prostituirme. Eddie vivía del dinero que le dábamos todos. Entonces, a la guardia les exigía que consiguiese más dinero, que sabía conseguirlo como fuese, robando, trabajando, como fuese. No todo eran excursiones por la montaña. También se estaba poniendo en marcha el negocio de prostitución infantil. Según los testimonios, los chicos viajaban a Canarias con billetes a nombre de un monitor llamado Garrido. Una vez en Las Palmas, los niños eran distribuidos por chalets para mantener relaciones sexuales con todo aquel que Eddie dispusiera. Pero al fin, todo se desveló y tuvo lugar el juicio más sonado de su época. Se ha humillado a esos niños y se les ha deformado. Ha habido y hay, como nos han dicho, secuelas que serán quizás irreparables en los menores. Ya conocemos la sentencia oficial y confirma lo que habíamos dicho antes. Son 18 años de prisión efectiva para Eduardo González Arenas. A los 6 años ya salió a la calle, gracias a buena conducta, sanciones penales y demás, pero siguió con esto, solamente que en vez de estar en Madrid, llevó su campo de acción a Ibiza, donde quiso retomarlo otra vez a nivel nacional. Pero ya le duró poco,
porque uno de los miembros que había tenido y que desertó empezó a chantajearle. Era un hombre que una vez y otra y otra y otra hubiese hecho lo mismo. Estos perfiles son muy previsibles. Y un día se lo dijo de Eddie, tú vas a acabar, una de tus víctimas te va a matar. Eduardo González Arenas, de 51 años, fue asesinado anoche cuando un joven le seccionó el cuello con un cuchillo. Todo ocurrió en una heladería de Santa Eulalia, Ibiza, ante la mirada de numerosos testigos que presenciaron cómo, tras una breve conversación, el presunto asesino clavaba el arma en el cuello de la víctima. Se entregó a la policía, dijo que también habían abusado de él, que quería vengarse y demás, y ahí terminó pues la historia de este líder de esta secta destructiva y de Delbais. Pilar Salarrullana, ustedes la conocen, diputada del Partido Demócrata Popular, que el 15 de septiembre formuló una pregunta al gobierno sobre las sectas y que desde entonces está tratando de acarrear material para hacerse con los datos básicos. También ella, escúchenla, véanla, ha recibido amenazas. Estoy tremendamente preocupada por dos cosas. Una, porque veo que me he metido en un mundo casi de obsesión, casi es un mundo tenebroso. Y luego, pues porque incluso he recibido amenazas personales para que deje esto. Fue ella la que sacó el tema en el Pleno, lo volvió a sacar cuando ella quedaba insatisfecha con las respuestas del gobierno, insistió en la creación de la comisión y gracias a esa insistencia finalmente se pactó la comisión de estudio. Por tanto, puede decirse que la comisión de sectas es de su autoría. La secta Iglesia de la Cienciología, cuya dirección y organización ha sido desarticulada recientemente en nuestro país, tenía en su poder un informe con datos personales del juez que investiga sus actividades, de la diputada Pilar Salarrullana y del periodista de la revista Interview, José Rodríguez. En relación con este caso de espionaje a las personas ha sido detenido un súbdito norteamericano y han sido abiertas diligencias contra otros 3 individuos. Un informe semanal hablando de una secta y donde pusieron una lista de personas a suprimir. Y entre ellas estaba mi madre. La reacción fue inmediata. El ministro del Interior le llamó por teléfono y le dijo: mira, estábamos barajando el tema de ponerte escolta ya sin lugar a dudas. El término supresivo significa para los cienciólogos alguien peligroso para su secta. Entre los documentos hallados por la policía figura una lista de aquellos de quien hay que defenderse: el rey, el presidente del gobierno, ministros, jueces, medios de comunicación, dirigentes políticos, bancos y policías. Si es que yo hasta ahora datos oficiales tengo muy poco, lo que tengo es lo que me llama la gente y me está agobiando la cantidad de gente involucrada que hay en esto, o para aprovecharse o para ser perjudicada. Estaba siempre en los medios, no porque fuera una mujer que buscara protagonismo, sino porque realmente estaba muy preocupada. ¿Cómo suelen hacer esta labor de captación? ¿Cómo lo hacen? Ya te he dicho también que los métodos son distintos. Varían. Sí, varían. Pero es poquito a poco. Hablaba mucho con la gente por la calle, por todas partes, era muy abierta, una gran política a ese nivel. Y le contaron cosas, le contaron experiencias y empezó a alucinar de que esto estuviese pasando. A ella le cambió del todo la vida. Fue de una vida dentro de la política más o menos anónima a estar en todos los medios de comunicación, recibir llamadas continuamente de prensa, televisión, de gente de afectados, desesperados. Era una avalancha. Pilar tuvo pues amenazas como tuvo todo el mundo que se metió con las sectas, pero perdió como mínimo un par de demandas civiles y eso le costó dinero además. Pilar, en su entusiasmo, pues decía cosas que algunas sí eran ciertas pero que no podía probar y otras pues era dudoso. La víctima te cuenta su versión, lo cual no implica que eso sea cierto o que esto se pueda probar. Tanto a la hora de hablar hay que ir con mucho cuidado. ¿Y a usted no la han captado para formar parte de una secta? Lo han intentado todo, pero de momento no lo han conseguido. Pilar Salarrullana es diputada del CS, yo diría que es una mujer que le está echando un par de narices a este asunto. Le siguen amenazando, yo doy fe de que usted va protegida, lleva escolta. Sí, me siguen amenazando casi de otra manera que al principio. Le amargaron absolutamente la vida, porque no tenía protección jurídica y se la comieron viva. Hizo 2 libros, lo pasó muy mal, estuvo todo el día de querella en querella
y esto es insoportable. Me han ofrecido viajes alrededor del mundo, asistencia a las conferencias internacionales más importantes, pero yo siempre digo que a mí el dinero no me... Tengo lo suficiente para vivir y me basta. Pero sí tengo miedo que algún día me ofrezcan algo a lo que no me sepa resistir, porque he visto a tanta gente que se deja comprar. En el momento en que dejó de ser parlamentaria y fueron ya a por ella con un juicio tras otro, entonces sí. Entonces ya se sintió sola porque es que no tenía apoyo ya. Y llegó un momento en que entre el dinero gastado y el agotamiento mental, y que ya se dedicaba, ya estaba en otros temas, pues lo dejó. Tiene 18-20 años. Nivel social medio alto. Está descontento con lo que le rodea. Se siente solo, aburrido, desilusionado. Es la presa ideal para los traficantes de esperanzas. Pero yo he conocido a gente normal que de pronto se han metido en una secta y estaban encantados de la vida, ¿no? Y te venían y te querían convencer y te contaban excelencias y maravillas y tal. Claro, luego a los años te los encontrabas, venían ya desengañados y te decían todo lo contrario, ¿no? Pero gente muy seria, con carreras, con estudios, con todo, ¿no? Por eso algunos de estos grupos en aquellos 80 se dedicaban, por ejemplo, a buscar personas a lo mejor en estaciones de tren o en aeropuertos. Es decir, buscando gente que acababa de despedir a alguien y se encontraba sola, a lo mejor, ¿no? Y le contactaban en ese momento, ¿no? Buscaban un momento en donde emocionalmente hubiera déficit, ¿no? Hubiera vulnerabilidad, para tener más éxito en su propuesta. Suelen ser personas muy idealistas, ¿no? Que quieren eso, lograr transformarse ellas y transformar a su entorno y mejorarlo, sin duda alguna, ¿no? ¿Qué le llamó la atención para a los 20 años ir a una secta? Pues yo buscaba la manera de cambiar un poco el mundo. Veía que este mundo estaba muy mal, que esta sociedad era un desastre tal y como funcionaba, y me dieron una solución muy buena, unos medios de trabajo en grupo para poder conseguir algo, cambiar este mundo para mejor de alguna manera. Cuando la persona entra, si él protesta, le dicen tranquilo. Cuando tengas más conocimiento, ya lo entenderás. Y poco a poco va perdiendo el sentido crítico y esta persona no puede razonar. Es imposible. Es como si tuviera el cerebro congelado. Date cuenta que cuando estás dentro, ese es el proyecto de tu vida. Tú eres, te identificas, eres eso. Te da casi plena identidad. Cuando abandonas eso, y todo se te cae, todo se rompe, ¿no? Es una estantería con todos los libros bien colocaditos y de repente se rompe por peso eso y se destruye todo y tienes que reconstruir tu vida, ¿no? Y cuando has pasado muchos años dentro, o peor aún, cuando has nacido dentro, como es el problema de lo que llamamos hoy segundas generaciones, ¿no? Te abres a un nuevo mundo, descubres un nuevo mundo. En el mundo de las sectas pues pasa como en el mundo delictivo en general, que siempre habrá engañadores y siempre habrá engañados. Pero es que hay muchos de los segundos que se prestan a que hagan lo que quieren los primeros, ¿no? Su medio de comunicación es Internet, hacen una propaganda tremenda, pero enganchan exactamente igual. Tienden a tener un caldo de cultivo ahí de gente desesperada, que en nuestra sociedad hay mucha, y que se siente sola, y son carne de cañón. Y eso no va a desaparecer. Porque cuando hay inseguridad personal, se buscan seguridades artificiales. Las sectas son una de las seguridades artificiales, sectas más duras, digamos, ¿no? Otra pueden ser las drogas. Todo eso se combate pues con afecto y con seguridad. Cuando muchas veces se habla de prohibir las sectas, que no tiene sentido. Si prohibimos los bares, no vamos a evitar el alcoholismo. Por tanto, no se trata de perseguir sectas, se trata de educarnos de otra manera para que no necesitamos reducir nuestra ansiedad consumiendo exceso de grupo, por tanto sectas, ni consumiendo exceso de alcohol, ni exceso de nada.
Este hecho significa la participación en un destino común con el resto de los países de Europa Occidental. Yo tuve el sentimiento de que arrancaba una época nueva. A las 12:30 del mediodía se producía la explosión en el segundo sótano del aparcamiento subterráneo de la calle Felipe II de Madrid. Yo al menos tuve esa extraña sensación de estar viviendo un momento único en la vida de España, tintado por la sangre de los atentados de los terroristas. Europeístas. 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 Vamos a romper las fronteras para tener aquellas farmacias, aquellos hospitales, poder participar de una gran prosperidad económica, de un gran progreso social. Sin duda alguna ese fue, digamos, el fin de la transición.